Indómitos, un podcast de personajes únicos, legendarios y rebeldes. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿Cómo va todo? bien, todo tranqui. ¿Y cuál es el título del programa? El título de hoy, ¿qué es? ¿Es un programa esto, perdón? Es un podcast, Un podcast. programa, como quieran llamarlo. Para los viejos es un programa, para los más jóvenes es un podcast. Dije, Esto, el título de hoy es Luca Prodan. Roto como Coliseo, pero hermoso como argentino. mira vos, qué extravagante. Yo no queríamos hacer hincapié en el tema de que no somos dos viejas conservadoras, o dos viejos conservadores. En que Luca era un loco. Habla por vos. Ahora, porque yo no quiero abonar la teoría de que era un loco, un drogadicto. La palabra loco, para mí a Luca, si se la dice cariñosamente, le queda. Pero si no, decirle loco porque hacía cosas distintas a los demás, me parece injusto. Para mí, más que loco, le queda mejor la palabra genial, distinto, novedoso, moderno, muy adelantado a su época. Así que yo diría que lo derroto como el Coliseo es porque la culpa de todo para mí la tienen los padres, que eran muy jodidos, gente muy jodida, muy estrictos, Exigentes. muy exigentes, muy Duránicos. muy estructurados. Posta que no sé nada de los viejos de Lucas. Solo sí que de la madre, no sé si vive, pero vivió muchos años. Sí, Y sé que tiene una hermana, se llama Andrea. sí. Que es hermano, pero se llama Andrea porque parece que es un nombre común en Italia. Eran 4 hermanos. Andrea era el menor y Luca tenía 2 hermanas mayores. Pero se nota el mal trabajo que hicieron los padres porque, bueno, con Andrea un poco la arreglaron, pero se murieron 2 hijos de ellos. Se murió Luca y se murió la hermana que le seguía en edad, 10 años mayor que él. Un poco pareciera que todos estaban escapando del padre. Todos se fueron. Todos se fueron y no es casualidad que hayan ido a otras partes del mundo Lejos. lejos de los padres. La madre era escocesa, nacida en China. Ya arrancamos con un cocoliche, una palabra que le gustaba a Luca Prodan decir. Un gran cocoliche. Y el padre era italiano, pero nacido en Turquía. Y la familia era de mucha guita, de mucha plata. El padre tenía contactos con descendiente de realeza húngara. Así que imagínate que el tipo de guita, pero hacía negocios, viajaba mucho por el mundo. Un tipo también con mucho mundo, pero un poco estricto. Y eso, como decía vos, muy exigente con los hijos. Así que esta familia tan rara lo que hace es tratar de que sus hijos tengan la mejor educación posible. Y ahí se mandan la primera gran cagada en la vida de Luca, que es mandarlo a un colegio donde iba la realeza de Inglaterra, de Europa, digamos. Ahí compartió... En Italia. No, lo manda a Escocia. Lo manda a Escocia como diciendo, bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender el idioma, vamos a ir a vivir ahí. Bueno, para el caso, dentro de la estructura del tipo, era la mejor educación que podía darle. Sí, Digamos, no es que fue que lo mandó a un lugar donde torturaba a los pibes. Era un lugar donde la educación era, acá en mi parte de vieja conservadora. no, es que todos entendemos. Cualquier padre le quería dar la mejor educación posible al hijo. Lo que pasa es que Luca Prodan no le gustaba y se lo dijo muchas veces, le dijo, acá no estoy bien, me quiero ir. Para colmo, si vamos al contexto mundial, Luca iba a la secundaria y Italia había sido aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y había quedado bastante mal parado a nivel conceptual. Los italianos en Europa en ese momento estaban bastante mal vistos y los veían como la chusma de Europa. Decían, los italianos son como los pobres, los boludos, los brutos, los gritones. Eran como un pueblo más latino, así, más de sangre más caliente. En Escocia lo veían como que eran una mierda.
lo veían como porquería, como gente de clase baja. Hay como una cosa de que la, la realeza, ¿no? Las clases más altas, que esa clase, a medida que se van haciendo más ricos o más lejanos, se van volviendo eh, la risa más moderada, más como más se mueven de otra manera, más sutil, todo se va suavizando. Todo más discreto, claro. No gritan. La palabra de Argentina de cancho son unos amargos. Claro. Podríamos decir, son más amargos. Que ese resentimiento de clase sí que se puede. Sí, los odiamos. No, pero volviendo, estaba pensando eso mientras decía lo de esto de que los italianos eran mal vistos por eso, ¿no? Y ahí me imagino que era como que tiene una lupa en medio de eso. Exacto. Y bueno, según dice Andrea, el hermano, cuando ni bien llegó Luca, los que peor lo trataron fueron los ingleses, que intentaron hacerle un poco de bullying, pero Luca no era un pibe fácil. Se plantó y dicen que se agarraba a piña enseguida, que no tenía mucha... como no estaba a gusto ahí, no estaba conforme, él no le importaba un carajo si lo echaban del colegio, de hecho prefería eso. Así que si lo jodía mucho, reaccionaba y a las piñas. Arrancado. Bueno, hay un mito que dice que le pegó un bife al príncipe Carlos. No está chequeado. Andrea Prodan dice que Luca le dijo que es verdad. Yo le dijo creo. Lo que pasa es que igual el príncipe Carlos tenía 4 años más. Era mucho más grande que Luca. Pero bueno, no sé. Puede haber sido una situación brava y como el príncipe Carlos mucha calle no tenía. Claro. Y Luca un poco, bueno, era un chico todavía, tampoco es que tenía tanta calle, pero al lado del príncipe Carlos era un pibe de la calle. Claro, ¿qué edad tendría ahí? ¿15 años? Sí, 15 años. Y en esa, o sea, sin haberse emancipado, calculo que tampoco que andaba por la calle haciendo música Claro. por los sótanos. No, por eso. Tenía más de 15, 13 y el príncipe Carlos ahí tenía creo que 17, pues eran 4 años más. Y viste que de esa edad hay mucha diferencia, un pibe de 17. Sí, mucho. Pero uno que es príncipe le das un bife y listo. Tampoco es que... Bueno, por suerte Luca cuando va ahí encuentra como su ángel de la guarda de toda su vida. Y un tipazo que por suerte existió para darle la mano siempre. Que es Timmy McKern. Que hijo de argentino y de ingleses. De madre inglesa. También era un poco, le hacían lo mismo, lo discriminaban porque era hijo de argentino. Entonces todavía no había ocurrido la regla de Malvinas, pero los ingleses nunca lo quisieron y nosotros tendríamos que no quererlos también. Yo por mi parte me declaro Te inscribís en ese grupo. en el grupo que odia a los ingleses, pero bueno, tengo mis motivos de sobra. Y Timmy McKern, de la misma de Luca, se hacen amigos en el colegio ese y pega mucha onda con él. Entonces ya eran dos, eran con pinches, hacían todo juntos. Entiendo que el pibe se hablaba en argentino, con el italiano también se comunicaría de otra manera, ¿no? Claro, eran como la chusma, digamos, ahí, la clase baja de ese lugar tan millonario y tan prestigioso. Así que bueno, Lucas siempre siguió disconforme ahí, se lo manifestó al padre 1.000.000 de veces, hasta que decidió directamente escaparse. Lucas encima era bueno, tenía buenas notas. Dicen que tenía buenas notas a pesar de su conducta. Que era un gran nadador, que era bueno en deporte. Sabía cabalgar, hacía todo. De hecho dice... ¿Llevan música ahí también? Sí, también estudiaba música. Claro. Pero dicen que Lucas ahí ya no aguantaba más y se escapó. Así que se escapó y eso que el colegio era en Inglaterra. Y se escapó porque estaba desesperado por volver a Roma. Así que volvió a Roma por sus propios medios. Nadie sabe cómo. No sé si haciendo dedo, caminando, como lo ha hecho. Guita, para que no le faltaba. Colándose en un tren. No sé. La cosa es que volvió a Roma. Y los padres habían. Como el padre tenía plata, todo había comunicado con Interpol para que lo busquen por todos lados. Así que mientras lo buscaba la policía. También entiendo que en ese colegio
que se escape un pibe Claro. en un colegio donde está el príncipe Carlos, que se te puede escapar un pibe, debe ser un quilombo de seguridad. No queda bien para. Pero lo loco es que ellos lo estaban buscando por Inglaterra y la madre un día estaba volviendo a la casa y ve un quilombo ahí, unas personas gritando, un escándalo, y se lo están llevando preso a Luca. Que estaba haciendo un quilombo ahí. Enderezó una nave ahí. Claro. Ahí empezó el quilombo. Lo encontraron en Roma a pocas cuadras de la casa de la familia. Así que ahí el padre, testarudo el loco, lo volvió a obligar y lo mandó a un colegio otra vez de Escocia, otro colegio, un poco parecido, pero ya no el mismo, para que termine la secundaria. Y Luca, bueno, Andás a ver el mambo que tenía el padre con los colegios de Escocia, ¿no? sí, se ve Tiene que un temita ahí. no te metas con los colegios, un fetichito con los colegios de Escocia. Así que lo mandó y Luca terminó de una vez. Pero bueno, cuando Luca terminó de secundaria, imagínate, ya adolescente, casi adulto, estaba más rebelde que nunca y porque no le había gustado nada como lo habían tratado de ahí, tener que hacer eso. Había agarrado un poco de calle cuando se escapó. Así que el tipo agarró y empezó a tocar la guitarra, la criolla, y viajaba mucho a un caserón que tenía en un lugar que se llama Tarquinia. De la familia. Sí, de la familia. Pero él empezó a estar mucho tiempo con la hermana Claudia, que era 10 años mayor que él. La hermana Claudia, ¿Cuánto tenía ahí? 19, 20. sí, 7. no, un poco más. Sí, Más o menos, más o menos. 19 más o menos, porque ya había terminado. Bien. La hermana tenía 29 y escuchaban música juntos. Entonces andaban por Roma ahí. Y el problema es que empezaron a agarrarle gusto a la noche y empezaron a drogarse. Empezaron como con drogas livianas, con porrito, con pavada, y hasta que la fue escalando el consumo y llegaron a probar la heroína. Así que ahí la cosa se empezó a poner oscura, porque más allá de que Luca era un tipo de calle, que le gustaba la joda y todo, empezó a probar la heroína y la hermana también. Así que eso fue una cagada, porque fue lo peor que les pudo pasar. Eso en Tarquini. Sí, no, en Roma. En Roma. La noche de Roma es bastante agitada. Y empezaron a callejear mucho a la noche. Y se pudrió todo. Ahí empezaron a tomar, a inyectarse heroína. Cayeron en las drogas duras, digamos. Un camino de ida, por desgracia, para él. Así que ahí empezaron los problemas grandes. Bueno, el tipo, igual de todas formas, siempre tenía una inquietud por la música, fanático de la música. Las bandas que más lo influyeron, bueno, Bob Marley, Joy Division, Pink Floyd. Pero él todavía escuchaba música con la hermana, compraban discos como más tranquilo. Después de pasarla bastante mal ahí en Roma y estar mucho grabándose, él decidió irse a Londres. Medio siempre por su cuenta, ¿no? El padre no es que lo bancaba ni lo ayudaba. Él lo que hizo en un momento cuando terminó la secundaria, lo quería meter a la colimba, al ejército. Y el tipo agarró y le dijo, no, yo no puedo estar en el ejército porque yo soy un drogadicto. Así que no me sirvo. Y el tipo mucho no me creyó, le dijo, nada, ¿cómo? Dale. Bueno, haceme una lista con la droga que tomás. Y le empezó a hacer una lista larguísima. Y entonces Luca le empezó a decir que él estaba loco, que no podía, que el ejército si lo metían ahí se iba a escapar, y que iba a agarrar una granada y iba a obrar algo. Y le empezó a pudrir. Se empezó a complicar. Y el tipo le dijo, mira que si no venís al ejército, yo te declaro insano. No. Te puedo declarar adicto a las drogas, enfermo mental, débil mental. Y Lucas dijo, bueno, Una de cada una. mirá que le dijo, mirá que no vas a poder votar más. Bueno, no me interesa, le dijo Lucas, mejor. Bueno, mirá que no vas a poder ser funcionario del gobierno. Ese tampoco me interesa. Buenísimo, le dice, dale.
ya, poneme el sello. Y lo declara en insanidad mental. Ahí Luca empieza a cobrar una pensión. En esa época dicen que era como medio fácil timar un poco al Estado. Y empezó a cobrar una pensión por desempleo y por insanidad. Así que con eso subsistía, no era mucha plata, pero... No, que la familia le cortó el chorro, no le mandaba plata para Sí, sí, estaba pero re mal con la familia, porque él hacía lo que se le cantaban las pelotas. Estaba muy peleado con el padre, no los quería ni ver y por eso se va a Londres. Decidido ya a alejarse del padre, se va a vivir a Londres y ahí en Londres peor, más droga, más noche. Bueno, pero en Londres fue donde él absorbe ya de forma enorme la música. Ahí sí, ahí vamos para nombrar a las bandas. eh, lo mítico de Lucas es que dicen que ahí en Londres había mucha movida de recitales. Empecé a ir a todos los recitales. Iba como podía, se colaba, tocaba la guitarra, le pedía plata. Pero ahí vio a Joy Division, Pink Floyd, Lou Reed, vi a los Stones, vi a Bob Marley y dicen que Bob Marley fue uno de los que más le impactó. David Bowie, Genesis, Talking Heads, Peter Hamill, The Clash, The Cure. Bueno, no casualmente todas las influencias que podemos ver en Sumo. Si te digo Joy Division, un monstruo de la historia del rock, además, ¿no? vio todo En eso. una época, boludo, vivir y que toquen en cemento, eso debe ser atraversivo, fue una locura. Claro, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado para escuchar todas las bandas que venían después del punk y el post-punk, que era una... Habían terminado ya, estaban terminando los 70 o ese estilo, y Luca empezó a absorber todo eso. Hay una anécdota graciosa que el loco trabajaba en una disquería, consigue, como sabía tanto de música, consigue trabajo en una disquería. Y se llamaba Virgin la disquería, que fue la famosa multinacional Virgin después. Pero el tipo de ahí tenía una disquería en Londres y es como el primer local que tuvo Virgin donde hizo mucha plata. Ahora ya no es tan famoso, pero en los 80, 90 Virgin era como una compañía enorme de música. Producía discos, producía todo. Y bueno, el tipo vendía vinilos ahí y los escuchaba, pero ¿qué pasó? Se afanaba algunos disquitos cada tanto. Se afanaba y se empezó a afanar cada vez más discos. Luca era un melómano enfermo, entonces se afanaba discos, escuchaba ahí, pero se lo llevaba a la casa y bueno. Se entera el dueño, lo engancha y lo echa. Pero ¿qué pasa? Empezó a venir la gente al local y no compraban, pues decían, no, pues yo venía acá, los ingleses, y le silbaba una canción al tipo ese, el pelado que habla mal, al pelado ese italiano, y él sabía qué canción estaba diciendo solo con silbarla y siempre vendía los mejores Era discos. Shazam, de hecho. Era, claro, él descubría todo lo que querían y además era muy carismático, pegaba onda enseguida. Así que lo recontrató el loco. El de Virgin lo recontrató. Pero ¿qué pasó? Luca, en vez de decir, bueno, ya fue, no afano, empezó a afanar más discos. Claro, boludo. si te afanas y luego recontratás, que ya está. Lo que pasa es que empezó a llevarse tantos discos que eran para darle al hermano, a los amigos. Principalmente le daba los discos que le gustaban al hermano. Capaz lo veía escuchando algo y le decía, bueno, dale, sí, se hacía el distraído y al otro día le traía el disco de vinilo original ahí. Así que, bueno. Y no tenía mucha conciencia de lo material, de los valores de las cosas. No le daba mucha bola. Como buen niño rico también. Claro. Y bueno, lo terminaron echando. También él, con muchos de los discos que se robaban, los vendía y compraba droga. Claro, también tiene un O sea, no eran todos para escuchar, tenía un negocio paralelo. sí, un negocio paralelo para escuchar también y otro para, digamos que los discos estudian para todo. Y encima cobrar el sueldo del local. Pero bueno, esta fue la vida de él más o menos en Londres. Para resumir, pasaron más cosas, pero bueno. Importante. Muy importante que no lo dije. Él arma una banda en Londres. Su primera banda. Se llamaba The Nuclear Heads. O sea, es como un chiste de nuclear. Sí. O sea, las nuevas
cabeza limpia sería la traducción, pero nuclear, como Sí, suena anunciata. Esa banda fue en la década del principio de los 70. ¿Hay grabaciones de eso? ¿De esa banda? Yo no encontré, no se pudo encontrar nada. Otro dato importante que me olvidé, esto es clave, porque ahora viene una noticia nefasta, pero bueno, quiero hablar de lo bueno primero. En el año 74 se encuentra con Timmy McKell otra vez, el compañero que lo había ayudado, que se habían hecho muy amigos. ¿Y qué pasó? Se empezaron a drogar los dos. O sea, entró Timmy en esa. compañero de aventura, de droga. Y viajaron a Marruecos, un viaje loco que hicieron. Y se hicieron más amigos todavía. Imagínate todos dos chiflados ahí paseando por Marruecos. En cualquiera, drogándose, probando drogas. Así, como locos. Y también iban juntos a todos los recitales que podían ir. Timmy lo vio que estaba en una pensión medio de mierda. Lo vio que estaba medio ahí. Tirado, lo vio mal. Lo vio medio ahí más o menos. Le dijo: venite a vivir conmigo, boludo. Y lo llevó a su departamento. Timmy, un fenómeno. Siempre lo salvaba. Un crack. Pero en el año 75, o sea, estuvieron un año full juntos. Y en el año 75 a Timmy le llega una carta de que se le había muerto el padre. El padre argentino que tenía él, que vivía en Córdoba. Entonces, bueno, se despiden con Mina Clavero. Se despiden con Luca y Timmy se va a ver primero al velorio del padre y a ver qué hacía con la casa esa a Córdoba. Se fue. Así que bueno, Luca queda un poco pobre, medio abandonado y medio solo. Y bueno, empieza a profundizar más en la droga, en el alcohol, como todo el tiempo, ¿viste? Estaba tocando con la banda un poco. Tocaba mucho la guitarra, pero le estaba entrando medio fuerte a la heroína. Y ya no. ¿Eh? Y no estaba entrando ahí. Y no le entraba mucho, ¿viste? No. Estaba ahí medio. Eso en el año 75. Vive más o menos 4 años así. Y ahí después pasa lo peor. Creo que esto fue determinante para todo lo que le pasó después. En el año 79, la hermana Claudia, con la que también escuchaba música, que era muy compinche, se murió de una sobredosis en Roma. La hermana venía... No, es así. La hermana venía muy mal con el consumo de heroína, venía muy abajo. Y bueno, yo no... Viste que dicen que la heroína te da como una dosis de placer muy fuerte, pero después empiezas a... No, no el bajón. Como que te sobrecarga los receptores de placer. Y después nada te da placer. Comes un chocolate rico. No, más que bajón te lo rompe medio definitivamente. No, eso es como la cocaína. Digo, el bajón después de estar tan arriba, después de tanto placer, no es el bajón del porro que le da hambre, sino la bajada de ese. Sí, es una secuela que te deja la droga, es que después no disfrutas de nada. Exactamente. Y el que no se banca el bajón, ¿qué hace? Toma Y tiene que volver a... Pero aumentar la dosis. Claro, no, lo que pasa es que nunca es suficiente. En realidad, lo que no se bancó el bajón, ya. No se bancaba el bajón, entonces tenía que volver a todo. Bueno, la hermana de Luca se da una sobredosis zarpada, pero se encierra en un auto con el motor prendido para ahogarse con la nafta. Se suicida junto con el novio. Se matan los dos. Así que ahí muere la hermana. Luca se entera. Y él estaba en Londres. ¿Y para qué? Empeoró todo. Porque Luca, cuando se entera de esto, cae pero mal. Y se da una sobredosis zarpada. Y cae en coma. Casi se muere. Estuvo tan mal que la madre lo fue a buscar. Él queda internado en un hospital en Londres. Sí, se murió una hija, el otro que se dijo, bueno, lo voy a involucrar porque si no. Lo fue a buscar a Londres, donde le salvaron un poco la vida, y de ahí se lo llevó a un hospital a Roma. Como para ver si en Roma iba a estar un poco mejor. Así que bueno. Eso fue como un momento bisagra en la vida de Luca. La muerte de la hermana es esta internación. Sí, lo destruyó. Eso, la muerte de la hermana lo hizo pelota. Nunca se recuperó de eso. Nunca fue el mismo. Y le quedó una mezcla de culpa. Una mezcla de culpa por no ir a buscarla. Una mezcla de culpa por él haberse drogado con ella. Como que
creía que era la culpa de él. Después con el tiempo eso lo fue procesando y entendió, como yo dije, medio con mala hazaña, que era culpa de los padres un poco. Pero bueno. Era. Sí, Estaba. fue una época muy, muy vertiginosa, porque pensá que entre el 70 que llegó a Inglaterra y hasta el 79, 9 años de ir a todos los recitales posibles, drogarse todo el tiempo, tuvo un ratito con Tim McKen, un año, y después toda vida de así, de joda, droga, recital, un poco en la disquería. Cuando lo echaron de disquería iba consiguiendo chang, hacía lo que podía para ir tirando, pero una vida totalmente loca. Así todo el tipo, toda esa música que él escuchaba y veía, la absorbió full. Así que bueno, pasa esta tragedia y bueno, la madre se lo lleva a Roma. Por suerte, volvemos a Timmy McKen, este amigo que tenía él, un fenómeno, le dice que le manda una carta. Esto puede ser que le haya salvado la vida por un tiempo, por lo menos. Y le escribe: bueno, mira, Luca, estamos acá. Al final me quedé en la casa de mi viejo, estoy acá en la sierra. Y le manda una foto en la casa de Córdoba, donde se ve a Timmy McKen re contento con la mujer y dos nenes, todo perfecto. Como una especie de foto de catálogo de Dios de una familia perfecta, pero medio hippie. Él todo barbudo, la mujer con el pelo muy largo, todo. Pero la foto esa se ve como la felicidad. Están ahí y Le pegó. En ese momento tan para abajo, vio la felicidad ahí. para colmo, el tipo había ido como un loco, un hechicero, un adivino, no sé qué. Y le pasó que esta parte mística, que el tipo le dice: vos te tenés que ir de acá, te vas a morir, le dijo. Tampoco había que ser muy inteligente. Ah, sí, pero a ver, Así fue. mirabas un poco de contexto, charlabas ya más o menos. Claro, pero lo que le dijo medio loco es: si un amigo te dice de irte a un lugar extraño, andate, le dijo. Andate, no te quedes acá porque te vas a morir dentro de muy poco. Le dijo el brujo este. Y a la semana le llegan la foto de, Claro, sí, está claramente. de Timmy Porque hay McKen. un amigo en el correo O Timmy McKen le escribió primero a él y para que lo ayude. era un medio, el Llanta. O el mano chanta este tenía poderes. No sé qué es lo que pasó. Pero ciertamente así sucedieron las cosas. Y Luca dice: bueno, ya está. La otra hermana, obvio que estaba hecha pelota, la más grande de todos, porque eran 4 hermanos. Por suerte no había caído en ninguna droga. Así que junta plata, eran toda la familia de plata. Y junto con el novio le compran el pasaje a Luca para que se vaya a Argentina. Ahí Andrea no estaba muy de acuerdo, porque decía: pero no vamos a venir solo para allá, no sabemos ni qué hay ahí. Y le dijo: no, pero está el amigo ese que es buena influencia, mandalo para allá, porque se va a morir. Así que bueno, se pusieron de acuerdo, a la madre ni le dieron pelota y lo mandaron para Argentina. Así que bueno, en 1980 llega Luca Prodan a Argentina, en un contexto de dictadura militar. Volvamos a la cuestión de los contextos. Claro. El chabón venía de la libertad de Europa. Sí, Salió de la comprensión de su familia y de la educación en esos colegios. Vivió la libertad de Londres y la música y de Italia, bueno, calculo que también. Y de golpe viene acá, que tampoco es que era, eh, digamos, los talibanes, pero claro. había espacio, había lugares, pero no era difícil moverse, entiendo. Tuvo suerte porque Tim McKen no estaba metido en nada de política y estaba como medio alejado en la casa esa en Córdoba. Mina Clavero ahí, no pasaba nada. Y Mina Clavero en Córdoba en los 70 no había nada, era un pueblito, no había ningún problema. Una ciudad grande, una ciudad, pero no había mucho conflicto. El tipo estaba ahí, en la casa esa que había heredado, tocaba música, estaba tranquilo. Y McKen era un tipo de mucha guita también, entonces no tenía problemas económicos. Nada, él también había estado en la droga, todo, pero para salir de esa formó una familia y dijo: bueno, me voy a esta casita. Y vivía como un champion ahí, no tenía ningún problema.
Así que le dijo a Luca, veniste, dale, no seas boludo, veniste y Luca llegó, lo fue a buscar al aeropuerto, todo. Así que fue como si Luca cuando le agarró ese crisis en Londres que casi se muere, como si se hubiera muerto y esto era como un bonus, fue como un plus de vida, tipo, bueno, está bien, hizo todo, se murió, bueno, revivió, unos años más porque me cae bien. Si Dios existiera para mí, Dios hubiera dicho, no, mirá, este pelado es un fenómeno. Revívanlo, Dale una vida más. dale una chance más, mandar otro lado, por acá. Ya un poquito de barrita. Claro, llenar un poquito. Así que, nada, la verdad este tipo es un ángel para Luca. Cae Luca en la casa. No había heroína en Argentina, la heroína estaba muy lejos de llegar, así que no había forma de que la consiguiera ni que la tomara. Eso ya era un golazo. Fue eso lo que lo decidió a mandarlo. Averiguaron la familia y dijeron, che, allá no hay heroína, no hay nada. Mandalo y listo. Por más que quiera no va a poder. Así que lo mandaron contentos para allá. Bueno, zafa la heroína. Pero se ve que Tenía tenía un temita con la edición. una personalidad adictiva. Todavía no era muy grave, pero le empezó a dar al chupi. Fumaba mucho, ¿no? Luca también. Fumaba. No, Porque tengo una imagen de Luca con cigarrillo. no fumaba. No fumaba. Él le gustaban las cosas más duras. Tengo imagen del chavo con el pucho, ¿no? No, Comenté. capaz que en alguna foto, pero no. Pero bueno, en esa cosa del mito que era un reventado. Eso Claro, que no le gustaba, quería que era un reventado. pero no tanto, no era algo que era Sí. característico de él. 80 tardó lo mismo desde Italia hasta Argentina que de Buenos Aires a Mina Clavero prácticamente. Imagina Sí, la cantidad de horas de 10 viaje. horas de viaje, así que debe haber sido duro el tema del viaje desde Buenos Aires a Córdoba. Así que, bueno, Tim McKer le dio Tampoco lugar. vaya un vuelo directo, ¿no? De Buenos Aires. Sí, no, pará, porque le estoy pifiando, perdón, me confundí. Cuando llega Luca, va a la casa de Hurlingham. Ah, ok. Lo estoy ¿De pifiando. quién? La foto que le mandó Tim McKer era de Mina Clavero, sí, de Córdoba. Ok, pero el chavo vive en Hurlingham. Él vivía en Hurlingham, Ah, Tim ok. McKer. Y tenía una casa en Mina Clavero. Cuando Qué Luca. loco eso, ¿no? Tan con urbanero, el chabón. El chabón vivía en una casa acá en Hurlingham. Claro. Digo acá porque es acá nomás. Este Timmy McKen estudió en el mismo colegio de Lucas que estudiaron los reyes de Europa, pero vivía en Hurlingham. Muy loco. Capaz le diría Hurlingham. Harlem. Pero el chabón era como una persona que vivía acá en el conurbano y tiene una casita de fin de semana. O una casita en el Córdoba o en la costa. Acá venía la parte, claro, de la historia que me había La olvidado. visión de millonario que tuvo el chabón fue esa. Claro. Qué bueno, ¿no? Que te llamen, che, se murió un pariente tuyo. No, acá en casa. Acá quería 2 casas. Dos casas. ¿Qué ¿Querés? ¿Quién pudiera? Y bueno, en la casa de Hurlingham tenía un altillo que estaba todo pintado de rojo, que era gigante, así que Lucas se instaló ahí. Y Timmy McKen tenía un montón de amigos músicos, entre los cuales estaban Da Funchio, Germán y... ¿quién más? Sokol. Mira, Así que lo que pasó es que chupar Socolo con Sí. acompañado. se juntaron. Al principio Lucas no hablaba un carajo, porque él hablaba o italiano o inglés. Así que solo hablaba con Timmy McKer, que hablaba en inglés. Y dicen que... ¿Qué? ¿Italiano y español no español no hablaba. agarraban nada? No. Ah. Agarraba algo, pero no hablaba casi. Dicen que las primeras veces vinieron Da Funcho, toda la casa de Timmy McKer, y no les habló. ¿Y Tigre hablaba argentino? ¿Hablaba español? Sí, Ah. pero porque el padre era El argentino. padre, Y dicen que Lucas estaba siempre en el altillo y a veces bajaba con la guitarra y se ponía a tocar. Mientras estaban todos reunidos ahí, él le importaba un carajo, bajaba, tocaba un rato la guitarra y después se iba. Pero no les hablaba a ellos, porque no le daba Porque online no podía interactuar. claro. Solo hablaba con el tipo. Bueno, y ahí Tim dice, che, bueno, vámonos. O Da Funkio se tocaba, digamos. Sí, O sea, había música en esa casa. pero Sokol te calculo que también. no habían tocado juntos nada todavía. Pero no era que, digo, estaban tocando ahí zapando, bajaba el chabón, tocaba uno y se iba.
Bajaba de él y la movía, hacía esa. Sí, como pelaba ahí un poco de música y después se iba a no interactuar. Hasta que pasa esto. Maquel le dice, che, vamos a ir a la casa de Mina Clavero en Córdoba, que es re lindo, vas a ver, te va a gustar, a vos que te gusta el verde, va. Nada, y ahí fue como el medio del paraíso. Fueron y fueron todos. Timmy Maquel, la mujer, los hijos, los perros y todo esto atorrante. Socolía Funko. Sí. Socolia Funkio. Acá es la. Bueno, capaz ya lo saben todos, es una historia que ya es medio sabida, pero la del tema que Luca dice agosto, Ah, perra, esa se llamaba Agosto. bien. La perra que estaba en Córdoba, en Mina Clavero, se llamaba Agosto. Y Timmy McCann, pillo, en Mina Clavero tenía un estudio de grabación ahí. Ah, Timmy era músico también. Sí. Y tenía un estudio ahí. A todo El padre tenía. El padre, pero Timmy aprovechaba. Claro, tenía todo. Fenómeno. Era de Timmy ese. El Timmy era un fenómeno, tenía todo. Y entonces ahí Luca pega onda con nosotros, porque no había otra cosa que hacer, y se estaba montando el pedo. Y bueno, íbamos al estudio a tocar, y ahí él empieza a tratar de hablar en español, se empieza a comunicar. Y bueno, ahí sale, inventa el tema este, porque el perro dice que mientras ensayaban había una puerta de vidrio, y el perro se paraba a mirar cómo tocaba. Dice el primer público de Sumo fue Agosto, el perro. Y los otros perritos que no se los nombran. Así que bueno, Luca le empezó a mandar duro a la marihuana, que era, digamos, de todo lo que era Lo más suave. lo mejor que él consumía de drogas recreativas. Por suerte, eso no hacía nada. Dicen que eso lo hizo bien para sacarse la abstinencia de la porquería esta De la vida. de la heroína. Lo calmaba y bueno, eso estaba tranquilo. Estaba en un mundo ideal. Todos lo estaban cuidando. Estaba ahí, hacía música todo el día, escribía canciones. Bueno, dicen que la mayoría de las canciones de Sumo nacieron ahí en esas zapadas locas en Córdoba. Así que bueno, empiezan a juntar. Luca dice, che, ¿y si hacemos una banda? Ya que nos gusta tocar a todos, tenemos todo para hacerlo, no sé qué. Y viene una amiga de Luca y de Timmy, que era una baterista inglesa. Pero ¿qué pasa? Viene la mina y empieza la guerra con Malvinas, año 82. Tenía 18 años. Así que imagínate que... Bravo, Argentina siendo inglesa. Claro. La trataban mal en todos lados, empezaron a discriminar. Los padres de ella se asustaron y ella quería quedarse con ellos tocando. Iba a ser la baterista de Sumo, pero se tuvo que ir por la guerra. Así que verán que siempre el contexto afecta a todo. La dictadura seguía ahí arruinando la vida a todo el mundo, pero ya no estaba tan brava porque estaban con el tema de la guerra. Y ellos se quedan aislados en una nube de pedos tocando ahí en Mina Clavero. Así que no. Bueno, también escuchaban música de Luca, le empezó a mostrar todas las bandas que él conocía a los pibes. Le dijo, che, mirá, escuchen esto, hagamos esto. Traía cosas afuera, que aparte el chabón. Sí, un detalle que me olvidé de decir. El chabón tenía Spotify. Porque el chabón laburó Tenía ahí, Spotify. Porque tenía esto, todo. olvidé decirlo, cuando Luca vino de viaje, vino de Roma, trajo una montaña de discos. Vino con un bolso lleno de discos. Entonces los mejores discos se los trajo todos. Y él, nada, como no tenía nada, los ponía ahí siempre para que los escuchen, los compartía con los locos. Así que bueno, empezaron a armar la banda y empezaron a tocar. Lo que era inevitable. Primero, bueno, Luca le dio una especie de licenciatura en música internacional a los muchachos. Y el primero que se fue de la banda fue Sokol, pobre. Pero bueno. ¿Por qué, pobre? Y porque no era muy buen músico. Y ¿Estaba como baterista o como bajista ahí? como baterista. Ah. ¿Qué salió? ¿Por Superman? No, perdón. Como bajista estaba. Ok. Y entró Arnedo, lo reemplazó. Claro, bueno. Igual me. En ese momento, vamos a hablar un poco No me podía reemplazar hoy a todos. de los Dividides. Estaban en una banda que se llamaba MAM.
No suena mucho. Era Moyo, Ricardo y Omar, el hermano. Y era como que era una bandita under. Y Arneo. Sí, Yarneo, que se estaba conociendo en el oeste. Empezaba a sonar como que es una banda importante. Y empezaron a tocar en lugares muy chiquitos, principalmente en Hurlingham. La primera fecha que hicieron fue en el Caroline Spa. Era muy loco todo. Por lo demás. Sí, no, Sumo. Ah, mira. Sumo. Esperá porque acá no me quiero perder con la fecha para no macañar. Ahí está, debutó en 1982. Complicado. Todavía no había arrancado la guerra de Malvinas. Porque arrancó en Entonces estaría bravo en abril, ¿no? El ambiente estaba un poco raro. El primer recital gratis fue en marzo. Que tocaron en la cancha de Estudiantes. Y junto con Riff. De acá de Buenos Aires, Hernán Caseros. Sí. Mirá. Perdón, detalle importante, estuviste bien. No, porque. Claro. No era estudiante de La Plata, sino estudiante de Caseros. Ah. Hay un montón de estudiantes por todos lados. Claro. Capaz que hay uno en Córdoba, boludo. No sé. Puede haber uno en Córdoba, seguramente. De instituto, pero capaz que está ahí. Para ser justo, la primera formación era Dafuncio, Sokol, Stephanie Nuttall, la baterista hasta que digo que se tuvo que ir. Y más tarde vino Petinato. ¿Cómo cayó Petinato ahí, no? Bueno, eso fue medio anecdótico, porque él era notero. Le fue a hacer una nota. Y pegó buena onda. Y le dijo, yo quiero tocar con ustedes, no sé qué. Se fue metiendo, se fue haciendo amigo de todos. Lo sedujo un poco y bueno, le dijeron, bueno, vení y toca. Ellos estaban re locos. Decían, bueno, ¿querés tocar? Dale, vení. Sí, igual, tampoco podía no saber, tenía que poder hacer algo, ¿no? Porque sí, eso no se hubiese ido tampoco. Petinato siempre fue músico, pero un notero que quería ser músico, digamos, un periodista que quería ser músico. ¿Con esa formación ya tocó acá en Caseros? No, porque en Casero ya se había ido la baterista. Ah, ok. Ahí vino Superman. Alberto Trollio, apodado Superman. Esta semana estamos en febrero de 2025. Sí. Que es un dato que no sé si hace mucho al podcast. Tal vez sí, tal vez no sabemos qué va a pasar mañana y entender por qué nosotros podemos grabar esto así. Es necesario saber que es esta época. Capaz que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir y si se puede o no se puede. No se puede decir nada. Claro. Y vi un video que estaba el tipo denunciando, tenía una banda, tipo grande ya, Superman. Y parece que otro miembro de la banda, como el que armaba todo, se quedó con 2 baterías. El tipo no tiene batería. No se lo veía a un tipo que haya cobrado grandes regalías de sumo, ¿no? No es entiendo que no es un tipo que gane o haya ganado mucho dinero. Lo vi bastante, no mal, pero como un tipo muy simple. Pidiendo por su batería, no tenía batería, se quedó sin batería. Por tipos que capaz que podría tener 10, ¿no? Que vería todos 10, 7 baterías de Zoom. No sé, un dato de color que lo vi la semana y no sabía, que lo vi en Facebook. Ya nadie entra a Facebook. Claro, nadie entra. Ojalá la pueda recuperar, no sé. Ojalá. O sea, algunos amigos que le den una mano y le armen una batería. Claro, una cosita cada uno. Sí, el tipo contaba, tiene una Mapex, que es buena, pero tampoco. Pero no era mejor. Y hubo otra así, un luthier, pero no es que le robó la batería de. Un dato. Es un buen dato. Estaba hablando. Porque yo quiero hablar con Superman. Es un dato importante. Y ojalá, le deseamos de acá que recupere la batería o que alguien le dé una mano. Yo si tuviera la plata se la compraría. No sé. Pero bueno. Qué carajo de informe. Sí. Che, bueno, pará. ¿Y ya con Superman tocaron acá en Caseros? Vamos en orden. Café Einstein. Superman reemplazando a la batera. Y Moyo se incorpora como guitarrista. Dejan de hacer mam con el hermano. Y lo llama Ned y le dice, bueno, vení que vamos a tocar acá con estos locos. Él ya decía que era como... le gustaba Hendrix y todo. En el primer show que tocan
el show grande en Estudiantes, habían tocado Violadores, Orions y Riff. Y dice que le hicieron una nota, la anécdota que le hicieron una nota a Luca de qué pensás de Papo, porque cuando sale a tocar Sumo, el público de Papo lo puteó, le tiró cosas. Y entonces el loco estaba medio caliente porque lo habían pelotudeado. Y le preguntan, ¿Papo? ¿Quién es ese Papo? No lo conozco. Dejó una carrera tomando vodka hasta Rosario a ver quién gana. Y se fue. Y Luca además se quedó caliente porque... Perdón, todavía no se había ido Stephanie. Ella tocó, después la reemplazó. Después de este de estudiante, la reemplazó. Estaba bravo. Le decían que era una puta, le tiraban cosas. Y me imagino el estadio de acá de Caseros. En esa época ya de por sí sería bravo. Sí. No me imagino lo que habrá sido ese día tocando riff. Y Luca los puteó. Y bueno, le quedó una bronca ahí. Para colmo, que le pasa esto a la mina, que la putean todo. 12 días después empieza la guerra de Malvinas. Claro, igual ya se veía venir que íbamos a la guerra, ¿no? Sí. La gente estaría... La vieja dijo, me voy a Mierda, si esto arranca así, es una mierda, loco. boludo, imagínate cuando empieza... Imagínate cómo empieza a matar a los pibes, ¿no? Acá estamos hablando, bueno, del 82. Ahora sí, perdón, estamos en un quilombo con las formaciones, pero porque cambió mucho. Yo pregunto, perdón. No, yo me hago el quilombo. Tendría que haber notado tipo como si fuera la formación de los equipos de fútbol. Tendría que haber notado una año por año. Bueno, ahí entra justo, estuviste bien en preguntarle a Petinato, porque entra Petinato en el 83, después de romper los huevos y hacerles nota y hacerse periodista, hacerse amigo, y lo suma. Así que ahí ya queda fijo, digamos, Petinato, que era un tipo que estaba dando vuelta, pero no. Lo que sucede, además, para dar un poco de contexto, se estaba ahí, la dictadura estaba medio por irse. Cuando termina la dictadura, en el año 83, obvio, después de la guerra y todo, vamos al contexto. Sumo como que forma parte de una camada de bandas, entre comillas, nuevas del rock, que venían tocando desde los fines de los 70, 79. Los Redondos, Violadores, todas bandas mega importantes, pero que en esa época todavía no eran el monstruo que son ahora. Y había una puerta entreabierta ahí para cantar en inglés, porque el problema que tenía Sumo es que tenía muchos temas en inglés con la guerra de Malvinas. Por suerte la gente después de la dictadura abre un poco la cabeza y dice, bueno, che, empieza una cosa media de buscar una libertad. Por eso empiezan a ver Y también llevarle un poco la contra a lo que habían dicho, calculo, ¿no? Esto real que estoy como imaginando por qué la gente se pudo ir de a poco abriendo un poco más a cantar en inglés, porque después de la guerra probablemente lo lógico que hayamos quedado bastante más resentidos. Sí. Pero bueno, algo evidentemente pasó también en la gente, ¿no? Sí, empieza una etapa muy interesante de la primera ahí el principio de la democracia, que la gente quiere liberarse y empieza lo que es la escena under acá, que abarcaba no solo la música, todo, el teatro, el cine, empieza a haber una corriente como contra dictadura y de liberación. Ahí empieza gente muy grosa del under a hacer performances. Arranca el Cemento, lo que era un poco más tarde, pero es lo que se da un poco en Cemento y el Paracultural. Esa movida de teatro experimental, El paracultural. el Paracultural entra fuerte ahí por la democracia. Me hubiese gustado Esa época debe haber sido el paracultural. espectacular haber ido ahí. Estaba Tortonese, ¿cómo se llama el otro? Batato, Todo espectacular, boludo. Hay una movida también, ahí una cosa punk que se estaba armando. Claro, empieza como algo medio punk, arrancan bandas como Soda Stereo, imagínate, toda una cosa, Todo raro, todo. un empuje cultural tremendo. Y contrariamente a lo que uno puede suponer, a mí me sorprendió, investigando un poco,
Luca los quería un poco a los Soda Stereo. Porque él bardeaba un poco los peinados, todo eso, que él era un poco ácido con eso. El tema ese de que se maquillen un poco de mina, que había una movida, no sé. Sí, pero hubo varios recitales que tocaron juntos. En Vélez, que lo compartieron en un Vélez y un par de estadios más, en tipo festivales grandes. Y Luca charló con Cerati, con los otros dos, le cayeron bien, le pareció un tipo macanudo. Y un día Cerati le dice, che, ¿no venís a cantar una? Venite a cantar una con nosotros. Bueno, lo hacen cantar un tema con ellos. Y porque era un tema de The Police. Luca era fanático de The Police y lo había visto en vivo en Inglaterra. Y la tenía re clara con eso. Entonces le dice, encima cantaban en inglés perfecto. Le dice, no, bueno, deja que yo la canto, le dijo. Así que cantaron el tema de The Police. Quedaron todos fascinados. Y les dijo, che, ¿y no quieren para la próxima hagamos una fecha? Y hacemos todos covers de The Police. Así que Soda y Sumo, o Luca, hicieron un recital juntos. Mirá vos. Todo Luca cantando en inglés. Sí, a mí me parece que también la rivalidad rock and roll Cadeta contra sí, Roll sí, Angel. sí, del Soda o los Redondos, o el rock y Soda, digamos. Me da la sensación que Soda Stereo era en esa época lo que para mí hoy la Berizo, ponele. No, y no tiene que ver con la calidad de la música, con cómo suena en vivo, evidentemente eran grandes músicos. Era una cosa que se había armado, ¿no? Y Lucas está, entiendo que en otro plano, totalmente afuera Claro. de esa berreteada, ¿no? De esa cosa tan Sí, barriada. algo que tenía Luca que no le gustó un carajo la gente egocéntrica o fanfarrona, no le gustaba eso. Entonces le fastidiaba. Pero bueno, con lo de Soda se hizo muy amigo. A tal punto que ellos tuvieron un quilombo con los instrumentos. Creo que les habían robado instrumentos en una fecha. Y Luca le dijo, oye, yo les presto todo, no se preocupen. Le consiguió todos los instrumentos, se los dio para que toquen. O sea, los quería de verdad, se copó el tipo. Les dio una mano cuando podía. Así que ellos siempre, Cerati lo dijo varias veces, siempre muy agradecido. Pero bueno, acá termina como la génesis, el principio. Y después Sumo se consolida ya como banda. Y tienen como base la casa de la madre de Timmy. De Timmy Marquez. Vamos. Bueno, estamos bien porque estamos terminando. Bueno, para decir, era más bien de lo... Yo quería hablar de esto, de todo, de cómo había llegado Luca hasta acá. Porque no me interesa hablar de, como dijimos, de que era un reventado. Yo les recomendamos siempre, acá capaz somos medio pesados, pero es un podcast, que googleen en YouTube, pongan anécdotas de Luca, van a encontrar el momento, los videos, está bueno porque hay muchos videos de él defendiendo a una chica que estaban cantando en un recital de él, y un loco les empezó a insultar a las pibas, y él dijo, no, paren todo, cortó toda la música y dijo, acá machismo no. Yo machista no soy. Y las chicas están acá trabajando, no le digan puta, no sé qué. Lo cagó pedo al pibe. Y se le fue de la mano porque la gente le empezó a decir puto al tipo. Claro, se la agarró. Se había insultado a las chicas. Y él, para salir de la situación jugando como un champion, ahora dicen, esperen un poco. A los que le dicen puto a este machista, le dice. No, acá no hay un solo puto. Somos todos trolos, dijo. Y toda la gente Prendió. como, o sea, el tipo, en una movida magistral, frenó el machismo, la protegió a las minas, pero también no le gustó lo de la homofobia y también dio vuelta a eso. O sea, fíjate lo adelantado que estaba el chabón y encima con qué lucidez, con qué pillez. Sí, con qué gente también, ¿no? Con un star de rock. Está bien que Sí. eso de frontman tiene una... Pero ahí arregló todo en un instante el tipo, la verdad. Yo me acuerdo haber visto una nota, no sé con qué, no quiero decir valía, pero una cosa así, que el tipo un poco se quejaba, o se quejaba de los tangueros, como que decía algo así como que el tanguero es un tipo que trata mal a la mujer y después va llorando, hace las canciones de que llora. Que la mina se le fue, claro. Claro, trátala bien. No lo hubiera fajado, claro. Trátala bien, loco, y listo, no tenés que hacer una canción. Eso, me parece que eso, la verdad que si escuchás
Hay muchas declaraciones de él así. Si buscan en YouTube van a encontrar 1000. Pasa que no queríamos ser pesados con la anécdota y la declaración porque si no hubiéramos tenido que hablar 1 hora de anécdotas y declaraciones. Yo creo que eso, si les gusta el podcast y si les gusta, se enamoran un poco del personaje como nosotros, si googlean un cachito van a encontrar 1000 notas de él diciendo estas cosas y es más divertido descubrirlas y sorprenderse con las cosas que dice. No, me parece que no es tan divertido que yo lo estemos acá contando textuales cosas que decía. Habría que ver si de qué formas esto se comparte y si hay una manera de compartir algún material o algo. Pero bueno, si no, googleá y chao. Listo, googleá, ¿qué tanto? ¿Cómo llegaste hasta acá? Sí, y tampoco hablamos tanto de Sumo como banda, porque para mí no hay tanto para decir, porque lo que le recomendamos, realmente, no sé, YouTube, Pero pará, no, escuchen la música. Quiere decir que no vamos a hablar de el camino a la muerte, a la ruina de Luca. No vamos a quedar con los grandes recitales y con la conexión con esos músicos. Me parece Sí, bien, porque la ruina es la que dijimos antes. ya saben todo, ¿no? También, es como que... Él entró en una espiral de autodestrucción tomando ginebra y no paraba. Y se la pagó para realidad, ¿no? La que sea. Sí, realidad. era un tipo con una personalidad adictiva y yo creo que lo de la hermana lo mató mucho y la verdad que la educación que le dieron los padres... La vida. El tipo había tenido una vida y evidentemente una mente con una sensibilidad para hacer la música que hizo, para armar y elegir a los músicos también, porque que haya podido crear ese sonido, un poco también tiene que ver con la gente que eligió. Calculo que se ha acusado mucha cuando empezó a girar por Buenos Aires y a participar en el mundo del rock acá. El músico lo habrán visto un montón. Eligió a esos y evidentemente, bueno, algo ahí, ¿viste? Trajo un sonido que acá no había y se necesitaba para mí. El post-punk, un poco la música más oscura. Él en Sumo, cuando escuchen Sumo van a escuchar todas las bandas que le nombramos acá, medio en el fondo porque son las inspiraciones de él. Tampoco es tan divertido hablar de la carrera espectacular que tuvo Sumo como banda. Yo lo que les recomendamos, escuchen los discos porque es maravilloso. Me había recomendado lo de Polimeni. Para recomendar de lectura, sí. Siempre, esto me está gustando, el podcast lo tenemos que poner como algo fijo. Recomendar unas perlitas. Un librito, ¿no? Librito, una musiquita. Bueno, acá musiquita, no sé. No, buenas imágenes, sí. Está bien. Yo recomiendo que vean muchos videitos de entrevistas a Lucas porque son maravillosas y se van a sorprender y se van a reír. Seguro que se van a reír, eso se lo aseguro. Libro Un ciego guiando a los ciegos, de Carlos Polimeni. Es un librazo, cuenta toda la historia de él y debe contar cosas mucho mejor que yo y con más detalle que nos estamos viendo acá, pero no queremos hacerlo tan largo. Escuchen Sumo, háganos caso, vayan a escuchar sus discos, si les cuesta, escuchen algún compilado. El legado que dejó Sumo a nivel musical es enorme, porque inició reggae, había algunas bandas incipientes de reggae, pero él lo popularizó a niveles masivos. Trajo el reggae, el post-punk, trajo mucho que no había acá, o que faltaba potenciarlo. Igual, perdón, ¿no? Más allá de lo que el tipo haya traído o haya estado adelantado en cuanto haya traído el sonido del futuro, por decirlo de una manera. En esa época que las cosas tardaban más en llegar, el tipo vino en un momento donde el rock nacional estaba creciendo y te traía sonidos que por ahí acá no llegaban o que estaban por venir, porque era inevitable que eso llegue en un momento. Pero igual el tipo, por lo que entiendo, por las notas que vi, por esto que está diciendo, vea la nota, tenía algo que era como esas personas, tenía un imán, ¿no? Tenía algo que era Algo magnético. tenía una energía, algo que el chabón, evidentemente, más allá del personaje, insisto, sí, me gusta decir reventado porque hay una nota donde él le dice, bueno, Sí, bien levantado, que reventado. Ese tipo de cosas, digo, me gusta el término de decir, bueno, la gente pensaba que era un reventado. Porque le preguntaban mucho a los noteros, le hinchaban la bola, ¿vos sos loco o te haces el loco? ¿Qué haces? Bueno, tenía el documento también, no es una pregunta tan extraña, ¿no? El tipo del documento llega a estar loco. Claro. Pero él, la nota esa que decía es muy buena porque el tipo le dice,
Mirá, yo sé que... ¿Qué opinás que te dicen que sos un reventado? Y Luca le dice, no, ¿qué reventado? Le dice, yo no soy ningún reventado. Yo estudié en Escocia, en el colegio que estudié el Príncipe Carlos, los mejores colegios de Europa. Eh, Lo te sigo. hablo italiano, español, inglés y alguno más que se me está olvidando. 4 idiomas, le dice, ¿vos cuánto hablas? Y el pibe le dice, no, uno y más o menos. Y bueno, entonces, ¿reventado qué? Le dice. Escuchando, ¿qué me está diciendo? Y lo caga a pedo. Es muy bueno. Sí, eso pensaba, como que tenía una imagen, pero evidentemente el tipo algo tenía, ¿no? Que, Sí, para mí es clave no subestimar, no es que era un loquito rockero, era un tipo muy inteligente y muy ingenioso. Si tenemos que decir, era muy inteligente, obvio que era creativo, pero muy ingenioso también. No porque el tipo haya tenido problemas con el consumo, tenía la mente quemada, no, no. Él tenía una mente brillante, muy lúcido, muy inteligente, muy simpático. eh, claro, separar un poco la imagen que quedó. Bueno, hoy hablábamos de ese programa de Cinconera. A mí particularmente me quedó mucho eso, que era un poco la imagen que se generó siempre. Una cosa medio rara entre la crítica y un poco de enaltecer o de alabar al que era más falopero y más, ¿no? claro. También, una cosa medio Eso rara. real, Entre la crítica, entre qué genio y qué boludo, todo junto. Medio raro lo de los más conservadores, ¿no? Criticando y después la juventud alabando por ahí, cosas que no, ¿no? Sí, Ya estoy otra vez yo el conservador, hoy me toca. estaba viendo porque hay un documental también para recomendar. No queríamos, ya que estamos recomendando, Y claro, para que se lleven algo fílmico. Hay muchos documentales, hay unas películas que no están muy buenas. Quizás, que estamos en febrero de 2025, hay rumores, o no sé si se confirmó, que va a ser una película de Peter Lanzani. Para mí es un gran actor. Lo que pasa es que hacer una película de Luca o es una bomba o es todo horario, sí, sí, no todo hay- nada, no hay término medio. El documental, esperen que les voy a decir el nombre bien, acá lo tengo está muy chiquita. está en Netflix. No, se llama simplemente Luca, pero de Rodrigo Espina. Ahí está. El documental se llama Luca, o sea, no tiene nada. Pero como hay, todos se llaman ¿Sale Luca. este año, sabes? No, yo lo vi ya. Es Ah, viejo. ¿ya salió? Ok. Tiene más o menos 15 años. Ah, no es el que está por hacer. No. Sino... Peter Lanzani sería como una biopic o una serie, no sé qué van a hacer. Ok. Como una dramatización. Esto es un documental Bien. y a este podcast le agrega muchísimo. Hablan todos los protagonistas, la madre, a la cual no queremos tanto, familiares, habla Andrea, Luca, hermanos, habla Divididos, hablan todos. Y para mí, de lo que vi, audiovisual de Luca, sacando los videos de ellos, es lo mejor. Y bueno, hoy, encima casualmente, descubrí un video que no había visto nunca, porque yo vi mi video de Luca. Es el que les recomiendo, búsquenlo en YouTube. Eh, Moyo cantando en Sumo. En un momento, era uno de los últimos recitales, Lucas ya estaba por morir. Yo lo vi y me dio escalofrío. Y Moyo lo cuenta también. Esto medio como para cerrar, como un poco triste porque se murió, pero como algo medio de esperanza. En un momento estaba tocando Sumo y Luca no canta. Arrancaba la canción, mejor no hablar de ciertas cosas. Y Lucas no arrancaba a cantar y ellos estaban como haciendo la intro. Y se ve en el video que Moyo le dice, ¿qué pasa? Le dice, ¿no vas a cantar? Y Lucas le dice, no, cántalo vos, le dice. Y Moyo le dice, dale, cantala vos. Bueno, entonces Moyo agarra y se la pone a cantar la canción. Y Lucas lo mira y empieza a hacer como que sí con la cabeza y se ríe, lo mira, se ríe. Y entonces Lucas agarra y empieza a caminar y va por atrás de Arnedo, le toca el hombro, lo mira como toca el bajo, se ríe, va a la batería, se ríe, lo mira, como que se está yendo y le dice, bueno, lo dejo acá que están bien ustedes, yo ya me estoy por ir. Una despedida. Había una sensación que él se estaba por morir y él medio que estaba en una de esas. Y en un momento, ahí es cuando te da el escalofrío, lo agarra Moyo, lo mira
Y se lo queda mirando ahí. Y mira la cámara como diciendo, mirá, ya está, es él, dice como, lo dejo a él. Y lo mira y se ríe, y lo mira a Moyo y le pone la mano en el hombro y lo mira y se ríe. Y es escalofriante. Lo empecé a ver y dije, no, loco, parece que el chabón está diciendo, sí, ya está, lo dejo que estos van solos. Qué loco que Yo ahora me voy. después de eso no siguieron, ¿no? Por lo menos haciendo, no te digo música nueva, pero por lo menos sumo un rato más. No, es que Ricardo dijo que no. Ricardo Mollo dijo que no. Sumo sin Luca era imposible. Él lo dijo varias veces acá. Dijo, nada, yo no. No, después podríamos hacerlo otro programa entero hablando de post-sumo. No, está bien. Pero Me parece que el enfoque estaba bien. No sé por qué terminamos de nada, tirándola y terminamos dando anécdotas, pero la idea era cortarlo, no Sí. cortarlo ahí. Está bien el encuadre, digamos. así que bueno, sí. Me gusta pensarlo a Luca como diciendo, bueno, me voy, pero con esta gente dejo un buen legado. Él dejó un buen legado acá. Bueno, no sé qué nos tratará el siguiente, no sé qué orden tendrá este podcast, pero ha sido todo. Sí, somos como los músicos. Estamos haciendo los podcasts, no sabemos qué orden van a ir. Indómitos. Gracias por escucharnos.